¿hasta qué punto esos efectos económicos pueden notarse también en los mercados financieros? Bueno, pues es una pregunta que le vamos a hacer a nuestro siguiente invitado, Romualdo Trancho, que es director de Desarrollo de Negocios en Allianz Global Investors. Bueno, Romualdo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la tensión geopolítica desde luego que está siendo máxima en jornadas como esta, otra vez reunido el Gabinete de Guerra de Israel a la espera de concretar algo más el ataque que previsiblemente pueda ejecutar contra Irán. ¿Esto está afectando al mercado? Porque hoy estamos viendo en Europa caídas importantes del 1,5%. Ayer también en Estados Unidos el cierre era en negativo con retrocesos superiores al 1%. ¿Hasta qué punto lo que estamos viviendo aquí se está trasladando a los mercados financieros? Pues sin ninguna duda, esta tensión geopolítica que se ha acrecentado en los últimos días, la repercusión en los mercados es clara y directa. Tenemos una primera repercusión que suele ser más directa en lo que, por ejemplo, puede afectar a las materias primas, ¿vale? Sobre todo al precio del petróleo por una cuestión de oferta y demanda. Y luego, pues esta incertidumbre también evidentemente se refleja en lo que comentábamos, la evolución que están teniendo hoy las bolsas europeas, a ver qué pasa con Estados Unidos. O sea que desde luego sí que tiene implicación. Y luego tiene implicaciones de segunda derivada, como además ha comentado hace unas horas la señora Lagarde, que es lo que puede pasar con la inflación. Estamos viendo y estamos descontando que el Banco Central Europeo puede que haga la primera bajada de tipos de interés en el mes de junio porque la inflación parece que está controlada y se necesita incentivar el crecimiento económico, pero si hay este repunte del precio del petróleo y el impacto directo que tiene la inflación, pues a lo mejor hace que sin tener una visibilidad clara y una certidumbre que es lo que necesitan los bancos centrales para tomar esas medidas de política monetaria, pues puede que retrase algo esas primeras bajadas de tipos. Implicaciones, pues claramente en el mercado de renta fija. El mercado ya está descontando, como decía, una primera bajada de tipos próximamente y si esto se retrasa, pues no puede más que generar volatilidad en un mercado de renta fija que parecía que ya veía la luz al final del túnel con las primeras bajadas de tipos y puede que no sea así. ¿Hasta qué punto esta escalada de tensión, Romualdo, puede provocar un desplome importante en las bolsas? Porque de momento son caídas de en torno al 1%, es verdad que estamos viendo aumentos en la volatilidad, pero ¿cómo de grave, si esta situación llega, no quiero decir al peor de los escenarios, pero si aumenta la tensión de una manera bastante importante, podría acabar provocando un desplome considerable en las bolsas, teniendo en cuenta que estamos en máximos históricos? Bueno, diríamos que aunque no es nuestro escenario central, si se diese ese escenario que tú planteas, evidentemente la implicación negativa que puede tener para las bolsas de todo el mundo, pues pueden ser bastante negativas. Llevamos unos trimestres con una evolución de las acciones, además de manera bastante generalizada y a nivel global muy buena, y a lo mejor no descartamos que esto sea un poco la excusa de esta tensión geopolítica para que algunos inversores que llevan acumulados buenas plusvalías en las carteras, pues reduzcan un poco el peso que tienen en renta variable, realicen beneficios y vean esperar y ver qué es lo que puede suceder. Pero ya te comento que aunque no es nuestro escenario central, una escalada si se inmiscuyese China, Estados Unidos, Rusia y esto genera una bola geopolítica de mucha mayor incertidumbre y de mucha más tensión, pues evidentemente el impacto en las bolsas sería bastante negativo. Bueno, más cuestiones. China, lo has comentado justo ahora. Hoy, por cierto, hemos tenido al Fondo Monetario Internacional presentando previsiones económicas y hoy China ha presentado su dato de PIB, ya fijándonos más en términos puramente económicos. Un PIB que en el primer trimestre, Romualdo, ha crecido en torno a un 5,3%, por encima del objetivo del gobierno del 5%. ¿Cómo de buenas noticias son estas para la economía y para los mercados financieros? Porque China al final es la segunda potencia del mundo, muchos países dependen de ella en términos comerciales. ¿Es algo positivo que China no esté desacelerándose tanto como esperaban algunos expertos? Sin ninguna duda es una buena noticia. Como tú bien comentas, China es uno de los principales motores de crecimiento a nivel mundial. Llevamos ya, yo te diría que casi 2 años donde todas las noticias que nos llegan de China son negativas desde el punto de vista de crecimiento económico, de endeudamiento, de los problemas que estamos viendo en el sector inmobiliario, etcétera. Ya empezamos a ver brotes verdes. De hecho, es una de nuestras apuestas, podríamos decir, un poco fuera de consenso, que la renta variable china por fin este año
vuelva a dar noticias positivas desde el punto de vista de valoración. Si lo comparamos con otros mercados desarrollados, pues los niveles a los que está cotizando son valoraciones atractivas, y lo que hay que ver es un poco de dónde viene ese buen dato macroeconómico que comentas. Estamos viendo que la demanda local pues es bastante resiliente, que el sentimiento inversor empieza a coger confianza y, sobre todo, lo que es muy importante para la economía es que los flujos internacionales vuelvan otra vez hacia China. Y eso es necesario, buenas noticias macroeconómicas, para que la confianza vuelva y volvamos a invertir de manera estructural y de medio y largo plazo en una economía tan importante como la China. De China paso a Alemania, y precisamente en un día donde Scholz y Xi Jinping se han reunido, hemos tenido hace un momento las declaraciones de Olaf Scholz. Hoy Alemania, también hablando de datos macro, ha publicado el dato del ZEW, de la confianza inversora, y llama la atención porque llevamos 2 meses consecutivos con una subida importantísima de este índice de confianza del inversor. ¿Qué está ocurriendo para que de repente el mercado, los inversores tengan tantas buenas perspectivas con Alemania, que hasta ahora era el patito feo de Europa? Bueno, yo creo que confluyen varios aspectos. Si antes comentábamos que China es un motor fundamental para el crecimiento económico global, Alemania es muy importante para el crecimiento económico de la zona euro y de Europa en general. Lo que hasta ahora estamos viendo es un momento muy positivo de los datos macro en Europa, por ejemplo. Es verdad que no han venido liderados por el eje franco-alemán, que ha sido el tradicional, la locomotora de Europa en cuanto a crecimiento económico, y ha venido más por la segunda fila, podríamos decir, que son economías como la española y la italiana, pero ese hubo un momento ayudado, por ejemplo, de las buenas noticias chinas, con las relaciones comerciales que hay entre Alemania y China, con la fortaleza del dólar para una economía tan exportadora como es la alemana, pues evidentemente hace que el sentimiento económico, que esto al final, estos datos que hemos conocido hoy no vienen más que de una encuesta que se hace a empresarios, a ejecutivos de diferentes compañías, de diferentes sectores, a la hora de ver un poco la confianza que tienen para los próximos meses, pues no deja de ser una buena noticia, no solamente para Alemania, sino también para el resto de Europa. Un poco viendo la fotografía de todo lo que está ocurriendo económicamente y también en cuanto a riesgos geopolíticos, ¿estamos en un buen punto de entrada en las bolsas? Pues mira, si aislamos en el puro corto plazo lo que puede ser todo lo que comentamos de la incertidumbre que puede generar esta situación geopolítica y que no sabemos cuál va a ser el grado de profundidad en esa escalada, y estamos viendo a ver un poco cuáles son los acontecimientos, nuestra visión es constructiva para la renta variable. En general vemos temáticas de inversión de medio y largo plazo, como pueden ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, la temática de ciberseguridad, compañías con dividendo estable, sostenido y recurrente. Sí que pensamos que el hecho de incorporar la renta variable a una cartera diversificada y con ese objetivo de medio y largo plazo, sí que en estos momentos es una buena idea de inversión. Bueno, y por último, renta fija. Ahora, con la situación que tenemos de otra vez incertidumbre, parece que vuelven a subir los rendimientos, ¿es un buen momento también para invertir en bolsa ahora mismo, cuando parece que no va a tardar tanto el Banco Central Europeo, en este caso quizá la Reserva Federal un poco más, que no va a tardar tanto el BCE en bajar los tipos de interés, y entiendo, por tanto, que también bajarán esos rendimientos? Claro, esa es un poco la clave, y comentábamos antes, en principio lo que el mercado está descontando es que el Banco Central Europeo haga su primera bajada de tipos en la reunión del mes de junio, y que por lo tanto sí puede ser una buena idea anclar los tipos actuales para los próximos 3, 4 hasta 5 años. Siempre nosotros priorizaríamos grado de inversión, es decir, aquellas empresas sólidas con balances que generen flujos de caja y que nos den visibilidad del repago no solamente de la deuda, sino también del pago de los cupones para ese horizonte de inversión. Ahora bien, si vemos un cuenta y veremos hoy las declaraciones por parte de la Reserva Federal, si nos da alguna indicación de lo que pueden ser los primeros movimientos en los tipos de interés, que nosotros prevemos que a lo mejor se retrasa algo más de lo que el mercado está descontando, si el impacto que puede tener esta situación geopolítica en la inflación y, por lo tanto, en esa primera decisión del Banco Central Europeo, y ya estamos viendo que está generando volatilidad, pues probablemente deberíamos irnos de manera puntual y más táctica a los plazos cortos de la curva, donde hay menos volatilidad y donde nos permita esperar y ver un poco cuáles son los acontecimientos y cómo se desarrollan, tanto desde el punto de vista de política monetaria como desde el punto de vista de geopolítica, que claramente son los aspectos principales
que nos pueden preocupar en este momento. Pues Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocios en Allianz Global Investors, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Un placer.